La era de Acuario. Aspectos astrológicos. Se habla mucho en los medios de comunicación sobre la era de Acuario. Muchas veces un observador comentará que la era de Acuario ha llegado, que durará algún tiempo, que es resultado de tal o cual fenómeno astronómico o astrológico, que tiene ciertas características o que bajo su influencia los seres humanos serán más capaces de realizar ciertas acciones específicas que otras. Para aclarar la confusión que existe sobre este tema, presentamos aquí las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz que se refieren a la era de Acuario. Esta era aún no ha comenzado, y aunque sus influencias ya son perceptibles, no estaremos plenamente allí hasta dentro de 600 años, aproximadamente en el año 2600. Sin embargo, el hecho de que algunas autoridades afirmen que ya estamos en la era de Acuario puede explicarse por la diferencia que existe entre las constelaciones zodiacales y el llamado zodiaco intelectual. Cierto grupo de estrellas fijas en el cielo se llaman Aries, otro grupo vecino se llama Tauro, un tercer grupo se llama Géminis y así sucesivamente. Estas 12 constelaciones o grupos de estrellas, tal como se ven en el cielo, siempre permanecen en el mismo grupo y aproximadamente en la misma posición entre sí. Al pasar por delante de estas constelaciones, el Sol continúa su curso de año en año con precisión invariable, pero dado que el eje de la Tierra se inclina hacia el Sol y tiene un movimiento oscilante similar al de una cima al final de la carrera, el movimiento del Sol parece desigual. Cada año, cuando entra en la constelación de Aries al cruzar el ecuador terrestre, lo hace un poco antes que el año anterior. Precede. Por eso los astrónomos hablan de precesión de los equinoccios. Es decir, el Sol parece pasar el ecuador en el equinoccio de primavera, al inicio de la primavera, de año en año, un poco antes de llegar al punto por donde lo cruzó el año anterior. Por tanto, si lo cruzó un año en el primer grado de Aries, el año siguiente lo cruzará un poco dentro de los límites de la constelación de Piscis. El año siguiente estará más lejos de Aries, más dentro de Piscis, y así sucesivamente. Este movimiento retrógrado es tan lento que se necesitan casi 70 años para pasar un grado, 2100 años para pasar por un signo y aproximadamente 26.000 años para retroceder por los 12 signos. Este último periodo se denomina Gran Año Sideral. Los astrónomos generalmente hablan de grado de ascensión recta que utilizan para dividir la bóveda celeste en 360 grados desde el punto donde el Sol cruza el ecuador en el próximo equinoccio de primavera. También nombran a los primeros 30 grados a partir de este punto, Aries a los otros 30 grados, Tauro, etc., como lo hace el astrólogo. Así, por un lado está el zodiaco natural compuesto por las 12 constelaciones o verdaderos grupos de estrellas del cielo cuyos cambios son tan mínimos que resultan imperceptibles durante toda una vida o incluso en varios cientos de años, y por otro lado el zodiaco que comienza en el punto del equinoccio de primavera o equinoccio de primavera de cada año. A medida que el Sol retrocede por precesión a través de los signos del zodiaco, es claro que en algún momento se producirá el equinoccio de primavera en el primer grado de Aries, y es por esto que durante este año coincidirán el zodiaco intelectual y el zodiaco natural. Este encuentro ocurrió por última vez alrededor del año 500, y como el Sol retrocede en razón de un grado cada 70 años,
Resulta que actualmente el equinoccio de primavera ocurre aproximadamente al 9º grado de Piscis. Por tanto, alrededor del año 2600, el Sol entrará realmente en la constelación de Acuario. Así podemos decir que la era de Acuario comenzará en este momento y durará aproximadamente 2100 años, durante los cuales el Sol, por precesión, cruzará los 30 grados del signo de Acuario. Sin embargo, no existe una delimitación precisa y definida. Lo mismo ocurre cuando decimos que entramos en el año 1969 a la medianoche del 31 de diciembre de 1968 y que este año durará hasta la medianoche del 31 de diciembre. Esta es una división matemática del tiempo. Sin embargo, las diferentes épocas de la evolución humana dependen de influencias vitales en la vida y son condiciones del intelecto o mente más que divisiones de tiempo, y aunque ambas están relacionadas. Por eso los astrólogos reconocen lo que se llama el orbe de influencia. Para comprender esto debemos saber que cada ser humano es algo más de lo que vemos. Está rodeado por un aura, una atmósfera invisible, un algo que irradia de sí mismo y que participa de su naturaleza personal y distinta. En otras palabras, el hombre tiene ciertos vehículos que son invisibles a la visión ordinaria y que se extienden más allá del cuerpo físico denso. Por eso, cuando estamos cerca de otra persona, los cuerpos invisibles se mezclan, y cuando estamos pasivos y callados, estas influencias sutiles se sienten más fácilmente que en otros momentos, aunque existen en todos los tiempos y son factores poderosos en nuestras vidas. Supongamos que un hombre concentra todo su intelecto en su trabajo hasta el punto que no oye ni ve lo que sucede a su alrededor. Poco a poco se da cuenta de que alguien ha entrado en la habitación, que en realidad está detrás de él. Se da vuelta y ve a un amigo. No había oído entrar a su amigo porque estaba muy absorto en su trabajo, pero lo sintió porque el aura de su amigo se mezcló con la suya. Entonces, aunque no hubo contacto físico, sabía que alguien estaba con él. Como arriba es abajo y viceversa. Es la ley de la analogía, la clave por excelencia de todos los misterios. El hombre es el microcosmos y las estrellas el macrocosmos. Las constelaciones son grupos de grandes espíritus que se han encerrado en estos cuerpos estelares para ayudar a las inteligencias menos avanzadas a adquirir las experiencias de la evolución. Podemos concluir que estos grandes espíritus tienen vehículos sutiles similares a la atmósfera áurica de nuestra Tierra. Así, al estar el Sol cerca de la constelación de Acuario en la época del equinoccio de primavera, transmite estas influencias a la Tierra con los rayos solares, y como la primavera es el periodo en el que todo lo que hay en la Tierra está imbuido de vida, podemos deducir que el rayo de Acuario así transmitido se sentirá en todos los hombres. Inmediatamente reconocemos la influencia de Piscis durante los últimos 2000 años. Los historiadores conocen bien la superstición, la esclavitud intelectual y la fe ciega por las que ha pasado la civilización. Por otra parte, la influencia de la era de Piscis fue necesaria para el proceso evolutivo. Las enseñanzas de amor y altruismo que Cristo trajo a nuestra tierra eran tan ajenas a la religión de ley y temor dada antes que no podían comenzar a surtir efecto entre la mayoría sin la presión de la fe, incluso llegando tan lejos. En cuanto a la fe ciega, que abrazó la doctrina de la redención de la humanidad a través de la expiación. Durante la era de Piscis, recordada como la era de la fe en contraste con la era de la razón de Acuario, los principios del nuevo cristianismo, amor y altruismo, fueron enseñados a un círculo de creyentes en constante expansión. Nos absteníamos de comer carne ciertos días,
se veneraba a la Virgen Inmaculada. Poco a poco se enseñó al hombre a renunciar a los deseos de la carne y también a las concupiscencias de la carne. En los 600 años que quedan antes que inicie definitivamente la era de Acuario, es probable que logremos grandes avances en ambas áreas de la conciencia. También es bueno recordar que Júpiter, planeta de la benevolencia y la filantropía, corregente de Piscis, ha sido un factor importante en la promoción del altruismo durante los últimos 2 milenios. Si ahora podemos descubrir cuál es la influencia del signo de Acuario, sabremos más sobre esta era. Era de innovaciones. Es a través del estudio de la astrología que nos llega información sobre la influencia de Acuario. Acuario tiene una influencia intelectual, a la vez original, inventiva, mística, científica, altruista y religiosa. Si aplicamos el precepto bíblico "por sus frutos los conoceréis", podemos esperar que la era de Acuario sea anunciada por esfuerzos originales en ciencia, religión, misticismo y altruismo. De hecho, esto parece ser cierto. Podemos mirar hacia atrás a un periodo de aproximadamente un siglo durante el cual el Sol precedió un poco más de 1 grado orbital hacia Acuario. Durante este periodo encontramos que ha habido un cambio muy marcado en todos los ámbitos del pensamiento y del quehacer en general, que la historia ha registrado a lo largo de los últimos 2 milenios. Consideremos solo los inventos del siglo pasado, desde el teléfono, telégrafo, radar, hasta los nuevos mecanismos más complejos por los viajes espaciales. Estos inventos y muchos otros son avances históricos de Acuario en el mundo físico. Observemos también el rápido progreso de todos los movimientos de pensamiento liberal en materia religiosa, que reemplazan las antiguas creencias en esta materia, así como el número cada vez mayor de quienes han desarrollado la visión espiritual y están llevando a cabo investigaciones sobre la evolución en planos superiores. El estudio de la astrología ha ganado terreno en los últimos años. Una visita a casi cualquier librería no puede dejar de impresionar por el increíble número de publicaciones recientes sobre temas ocultos y sobrenaturales. La era de Acuario verá la alianza de la religión y la ciencia a tal grado que la ciencia se convertirá en religiosa y la religión en científica, cada una respetando y aprendiendo de los descubrimientos de la otra unión que traerá salud, felicidad, alegría a la vida. Hermandad universal. La era de Acuario traerá una era de hermandad universal en la que veremos desmoronarse las barreras del prejuicio racial. Es cierto que esto está ocurriendo actualmente mediante derramamiento de sangre y revueltas. Sin embargo, podemos estar seguros de que aunque la espada que reinó durante la era de Piscis sigue siendo poderosa, la ciencia y el altruismo reinarán durante la era de Acuario. Como Acuario es un signo de aire, científico e intelectual, es de esperar que la religión de esta era sea la de la razón y pueda resolver el enigma de la vida y la muerte en el sentido del que satisfará tanto al intelecto como a los religiosos. En este sentido, las enseñanzas de la sabiduría occidental difundidas por la Fraternidad Rosacruz también preparan el camino para la era de Acuario, al eliminar el miedo a la muerte generado por la incertidumbre que rodea la existencia post-mortem. Estas enseñanzas muestran que la vida y la conciencia continúan bajo leyes inmutables como Dios, que tienden a elevar gradualmente al hombre a estados más nobles de espiritualidad. Como signo de aire, Acuario rige especialmente el éter. Cuando el Sol entre por precesión en Acuario, poco a poco la humanidad de la Tierra se irá eliminando y las vibraciones visuales, mucho más fácilmente transmitidas por una atmósfera etérica seca, se harán cada vez más intensas. Bajo estas condiciones, la visión etérica será desarrollada por la gran mayoría de la humanidad y podremos ver los habitantes de la región etérica, incluidos nuestros amigos y familiares, que así se les llama, como muertos. Luego podemos seguir viéndolos durante un tiempo después de la muerte
y así podemos acostumbrarnos al hecho de que deben pasar a planos superiores. Cuando se alcance este punto de la evolución, la humanidad estará tanto más iluminada que evitará muchos de los errores que actualmente le atormentan y disfrutaremos de una existencia mucho más feliz que la que nos ha tocado hasta ahora. Entonces, podremos resolver problemas sociales de manera más equitativa para todos. El uso de máquinas cada vez más sofisticadas liberará en gran medida al hombre del trabajo arduo, dejándole mayores oportunidades de mejorar intelectual y espiritualmente. Si bien las bendiciones de la era de Acuario sin duda serán nuestras en algún momento, es posible que aquellos que realmente aspiran a una vida mejor o más espiritual estén más en sintonía con el espíritu de la era de Acuario y así vuelvan más rápidas y más completamente susceptibles a las influencias de Acuario que sus contemporáneos. Aquel que hace todo lo posible por vivir una vida de servicio a la humanidad y ejercer sus poderes de compasión, altruismo y benevolencia serán cada vez más susceptibles a la influencia de Acuario y su progreso en el camino evolutivo será proporcional a sus esfuerzos. En amoroso servicio.